Muy buenas tardes tengan nuestros estimados miradores, oidores, seguidores, bebedores, masticadores y dijera el poeta Javier Cecilia Sardaín, regurgitadores de la palabra porque automáticamente, no necesariamente se comprende, a veces hay que remasticarla o hay que rumiar un poco las cosas. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa de la Comuna de la Palabra, esta ocasión dedicado aunque utilicé un término gramsciano del filósofo italiano Antonio Gramsci, estado de la cuestión de la inteligencia artificial, diferenciada desde luego de lo que sería la cibernética. Los modelos ya platicábamos antes de comenzar. De antaño, pienso en los jugadores de ajedrez de hace siglos, pienso en el pato que hicieron tecnológico, pienso en Deep Blue, pienso en psicología cognitiva y sistemas de representación de procesos tales como la memoria, la atención, el pensamiento, el lenguaje, toma de decisiones, solución de problemas, que se han hecho con modelos que en su tiempo también se les llamaba inteligencia artificial, según recuerdo. Hay películas, novelas y demás. No quiero, antes de darle la palabra a nuestro invitado, el doctor Bruno Lara Guzmán, de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos, experto en estas lides, él sí sabe. Yo estaba en psicología cognitiva y me acaba de decir muy decentemente, eso ya es intrascendente. Antes de comenzar, no quiero dejar de recordar, como cada semana hago, desde que teníamos la Universidad de Debate, el asunto de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Sigue sin aparecer la verdad, la justicia y lo demás, pero la promesa ahí sigue. Lo mismo quiero enviarle un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de nuestra estudiante Viridiana Naid, desaparecida hace ya más de 10 años, su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos, y ella como buscadora, como muchas otras, siguen esperando la justicia, la verdad, y como viva se la llevaron, ella sigue esperándola viva, y nosotros también. Esta ocasión hemos invitado al doctor Bruno Lara, que no trae en la chistera trucos mágicos para explicarnos este asunto. ¿Cuál es el estado que guarda hoy el asunto de la inteligencia artificial? Y más ahora que grandes personajes de la industria, pensemos en Elon Musk, aunque es otro tipo de empresario, o pensemos en el filósofo hebreo Yuval Noah Harari, que han estado arguyendo la necesidad de establecer un impasse, una suspensión transitoria de la investigación contemporánea en inteligencia artificial para dar tiempo a entender cuáles son efectivamente los riesgos que se corren. Más allá de intereses económicos que pudiera haber entre China, Estados Unidos y otros grupos, Rusia también al respecto, pero algo debe haber porque el río suena. ¿Y quién mejor que el doctor Bruno Lara para, uno, explicarnos qué carajos debemos entender hoy por inteligencia artificial? Porque ahora hasta en el celular nos aparece el chat GPT que dice, te hago tu tesis. Ya no necesitamos que la candidata a ministra de la Suprema plagie una tesis. Ahora el chat GPT se lo hace. He leído que han hecho hasta finales distintos de Don Quijote de la Mancha. Ni Cervantes los hubiera pensado así, pero parece ser que ese modelito que aparece como juego tenga implicaciones prácticas de riesgo. No hablo de juegos como el ajedrez, que hoy cualquiera juega con su celular o con su computadora en un sistema de ajedrez, y decía un colega, Marcel Cisniega,
que era nuestro gallo en ajedrez, cuando le ganes a la maquinita, todas jugamos tú y yo. Pero ganarle a las maquinitas, ya con Deep Blue ya se vio que no estaba fácil. Ahora me imagino que menos fácil estará. Kasparov perdió la última tanda de juego de ajedrez contra IBM y ahora no sé hasta dónde vaya a llegar esto. Será así como algo como Yo Robot, que uno van a tomar decisiones. No prejuzgo la cuestión de si son capaces de sentir emociones, la actitud intencional de la que nos habla Daniel Dennett, que es un asunto que trasciende a la lógica y al manejo de volúmenes de información, pero tú mejor que nadie nos puedes explicar qué es esto de la inteligencia artificial, qué nos ofrece para enfrentar los dilemas que hoy tenemos, pero qué riesgos también tiene, porque el sistema por sí mismo podrá liberarse de nosotros los humanos que lo creamos, visto en Fahrenheit 451, la historia de Peter y otra serie de crónicas que nos aparecieron el último cuarto del siglo pasado. Sí, cierro mi boca y le doy la palabra al doctor Bruno Lara y muchas gracias, doctor. No, es un placer estar aquí. Me encanta la idea de poder hablar de estas cosas ahorita. Por desgracia me haces referencia a un montón de películas que nunca he visto. aunque hago inteligencia artificial, no me gustan las películas de ciencia ficción. Nunca he visto otra más que Blade Runner. Primero me gustaría hacer una aclaración que creo que es importante para el público que no está muy familiarizado con esto. Cuando hablas de psicología cognitiva, modelos de atención, de memoria, todo esto que conocemos, esa es particularmente mi investigación, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de eso que dices tú. O sea, hay una división ya hace algunos años en donde hay gente que dice, a nosotros nos interesa saber cómo conocemos nosotros, cómo somos seres cognitivos, y ahora no nada más los humanos, sino todas las especies y un montón de bichos, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera tienen sistema nervioso central. Ese es el estudio de la cognición, de las ciencias cognitivas, de esa inteligencia artificial, ¿no? Después viene otra, podrías llamarle, si quieres ser muy, muy, muy técnico, podrías llamarle que es a lo mejor no simbólica, ¿no? Que viene de Searle y que todo eso, todas estas cosas. Viene del otro lado toda la otra inteligencia artificial que dice, queremos mejorar la forma de vida del humano y nos vamos a medio inspirar en lo que sabemos del cerebro, en lo que sabemos de los humanos, pero no es nuestro último fin. Lo que nos interesa es hacer máquinas y herramientas que hagan que la vida sea mejor, ¿no? Entonces tienes un montón de investigadores que van en ese sentido y tienes un montón de productos que vienen desde ese lado, ¿no? Si quieres, para lo que todos conocemos, pues aquí tienes Alexa, ¿no? Entonces Alexa viene de eso, ¿no? No nos interesa si se parece o no a un humano, pero es una herramienta que es muy buena para algo, ¿no? Entonces ahora vienen estas cosas que empiezan a desarrollar grandes compañías que se llaman grandes modelos de lenguaje, ¿no? Que en inglés son Large Language Models. Comienzan trabajando en cosas como predecir palabras, ¿no? Se alimentan con un montón de datos y después de ser entrenados, si quieres podemos hablar un poquito después de los detalles, pero a lo que aprenden a hacer es a predecir la siguiente palabra. Probabilísticamente hablando. Sí, con todo lo que saben, ¿no? Con todo lo que han aprendido, un montón de palabras, ¿no? Un montón de textos, aprenden a predecir, ¿no? Y después se dan cuenta, mucha gente se empieza a dar cuenta, que hay un montón de problemas, o un montón de áreas del conocimiento en donde puedes usar este mismo paradigma, tanto de aprendizaje como de uso, ¿no? Entonces, pues también puedo ver el texto como palabras, también puedo ver el audio como palabras, también puedo ver las imágenes o los píxeles como palabras, y entonces puedo aprender a predecir píxeles o puedo aprender a predecir lo que tú quieras, ¿no? Pues sonidos, lo que sea.
¿sí? Entonces, usando esta misma tecnología, esta misma herramienta, se puede seguir con con este mismo éxito, ¿no? Eso es lo que tenemos ahorita, los grandes modelos del lenguaje, pero que no son solamente del lenguaje, se les queda ese nombre porque es como de dónde vienen, ¿no? Pero pueden hacer cosas como generar imágenes, generar videos, generar sonidos, generar voces, ¿no? Entonces tú tienes un modelo de estos que le das un segundo, bueno, ahorita están en 3, ¿no? Le das 3 segundos de tu voz y ya puede generar cualquier texto que tú le metas con tu voz, ¿sí? Puedes generar imágenes basadas en un texto. Créame un perrito que está caminando por el bosque y está muy triste. Pum, ahí la tienes, ¿no? Es la misma tecnología, pero afinada a este tipo de predicciones. Entonces dices, créame, pues, una canción en el estilo de Bob Dylan. Exactamente. Y te hace una canción con todo el estilo, las letras, etcétera, etcétera, de este personaje, ¿no? Entonces, se vuelve un problema el hecho de que, no sé si es un problema, pero se vuelve algo que se puede aplicar en cualquier área del conocimiento. A ver, una pregunta, doctor. Cuando entramos a la categoría de lenguaje, en sentido neuropsicológico, pienso en una herramienta que no solamente permite la comunicación entre nosotros, es una herramienta que me permite transcodificar, valga el terminejo, o transformar mi pensamiento, ideas, en sonidos. Y a ti te permite recodificar o transcodificar nuevamente esos sonidos en ideas, pensamientos o representaciones, utilizando la categoría que señalaste. El lenguaje es una herramienta, además de la organización del pensamiento y la toma de decisiones. Siguiendo esta lógica, este modelo de amplios o extendidos sistemas de lenguaje como modelo de aprendizaje y de toma de decisiones, podría implicar que el sistema, si tú no le pides que te haga, por ejemplo, una representación de Van Gogh, pero menos, le modificas la estrategia. Si tú no se lo pides, el sistema no lo hace. No es capaz aún de tomar esas decisiones o de mostrar lo que denomina la actitud intencional, ¿o sí? No, definitivamente, o sea, filosóficamente los modelos como existen ahora no tienen intencionalidad. Todo depende del usuario y de lo que tú le pidas, ¿no? Pero creo que me confundí un poco con lo primero que dijiste tú. Hay una parte súper... Todo es súper peligroso en este momento. Cuando hablas de activación o representaciones mentales, si lo dejas, para no meternos a representaciones mentales, si lo dejas en activación neuronal, ya hay un modelo que desarrollaron que te traduce lo que alguien estaba pensando en imágenes. O sea, meten a humanos a una máquina de resonancia magnética, miden la activación, les dicen piensa en un perro y el modelo saca un perro, la imagen de un perro, ¿no? Entonces, la cantidad de áreas del conocimiento en las que estas pueden ser aplicadas es desconocida, o sea, es cualquier cosa, lo que tú quieras, ¿no? Y de ahí que vienen los riesgos. O sea, la parte principal de lo que me gustaría transmitir a ti y a tu audiencia es la parte de estamos entrando en un territorio que es muy peligroso, pero la parte que es más peligrosa es que no sabemos el alcance que tienen estos modelos, ¿no? Todos los expertos, mencionabas a Elon Musk. Elon Musk para mí es irrelevante completamente, no tiene nada que ver, pero pues sí, todo el mundo lo conoce y escucha lo que él dice. Hace unos meses quizás salió esta carta que mencionas, ¿no? Yo soy uno de los que la firmó, porque revisé, hablé con colegas que conozco y en los que confío, y
nos pareció que era bastante relevante firmarla, no tanto porque fuera a suceder lo que estábamos pidiendo en la carta, sino para que se generara ese ruido que se generó, ¿no? Porque todos los periódicos del mundo hablaron de esta carta que firmó Elon Musk. O sea, Elon Musk no tiene nada que ver, pero ahí está, ¿no? Y Pero convoca. le dio ruido a la carta. Y no se pide, en la carta no se dice, ya no hay que investigar. Que eso no es, eso es algo que tú sabes como investigador, eso es imposible, ¿no? Lo que se está pidiendo, que es para mi gusto lo más peligroso, es que se sigan echando estos monstruos al mundo sin pensar en las consecuencias. O sea, todos estos monstruos, el que mencionas, ChatGPT, hay cientos que son igual o algunos más poderosos en algunas áreas, ¿no? Y la gente los está aventando así. Decían ayer como toros en una... Alguien moderado decía como toros en una tienda de porcelana, ¿no? Y un senador estadounidense dijo, no, no son toros, son bombas, ¿no? Porque el poder que tienen no lo conocemos. Regreso un poco a la cuestión filosófica de la actitud intencional, pero también psicológica. Somos seres intencionales. El peligro está en los usos que podemos darle a esa tecnología o a esos recursos y no en el recurso per se. Pregunto. O sea, creo que por el momento sí, es en los usos que se le puede dar. Pero, o sea, por ejemplo, ya hay la cantidad de datos que se usa para entrenar estas cosas es increíblemente gigantesca, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea, quise mencionar esto a tu auditorio. Tenemos que, si pensamos que Wikipedia es como una cosa gigantesca que tiene muchos datos, estamos hablando de 0.01 terabyte de información. Nos puede sonar a muchísimo, es algo así como 6 millones de documentos que contienen algo así como 4 billones de palabras, ¿no? Entonces te puedes imaginar que eso es muchísimo, ¿no? Nos suena a que es muchísimo. Es un número que ni imagino. Bueno, pues es muy pequeño comparado con lo que se usa, que se llama... se me fue el nombre ahorita regresamos a eso, pero de ahí sale algo que se llama Massive Web, que es como un dumb crawl, es como una forma muy, entre comillas, tonta de recorrer internet de manera masiva. De ahí se obtienen en comparación, o sea, si tenemos 4 billones de palabras de Wikipedia, tenemos 506 billones de esta otra forma. Para que te des una idea de la masividad de los textos. Entonces, perdón, sí, no tienen intencionalidad, por ahorita no, pero a lo que voy con esto es, la cantidad de datos es estúpidamente gigantesca, masiva, que no la podemos imaginar, ¿no? Entonces, los investigadores, algunos dijeron, pero se nos está acabando los datos, ¿no? O sea, ya jalamos todo lo que es internet. Se genera en texto cada 17 días lo que se ha generado en la historia de la humanidad ahorita. ¿Te puedes imaginar eso? En toda la historia de la humanidad, con el uso de estas cosas, lo que los usuarios meten, sacan, en 17 días se saca eso, se duplica. Cada 17 días, ¿no? Para que te des una idea de la locura de esto. Bueno, pero entonces hay un problema, pues ya no hay datos, ¿no? ¿De dónde sacamos datos? Pues ya salieron unos que dicen, pues de videos podemos traducir a texto y se puede usar para entrenar nuevos modelos. De audio, ¿no? Entonces todos los podcasts del mundo, todos los videos del mundo, pues los vamos a usar para volver a entrenar. Pero pues es finito, ¿no? Pues que se entrene con sus propios datos, ¿no? Entonces ahora ya hay bichos que se entrenan con los propios datos que generan y se autocalifican, ¿no? Que también lo están haciendo. O sea, ahí empieza a haber un problema que se puede salir de las manos, ¿no? Ese es como a largo plazo algo que no sabemos qué puede hacer, no sabemos en qué puede
terminar, ¿no? ¿Qué dirección puede tomar, ¿no? Hay dos problemas que planteas que me parecen centrales en este análisis. La función del dato. Cualquier persona puede entrar a internet y hallar una cantidad impresionante de datos sobre la historia de Irak desde antaño. Uh-huh. Y se va a dar cuenta que cada rato hay guerras ahí. Uh-huh. Sin embargo, los datos no le permiten decidir o comprender por qué ahí y no, por ejemplo, en Argentina. Es decir, el dato no es suficiente. Se requiere un sistema cognitivo que le dé sentido o significado a los datos. Estos modelos bichos, ya lo pueden hacer. Claro. Estos bichos ya pueden... Sí, o sea, por ejemplo, ayer fue un día muy importante porque hubo una reunión en el Congreso de Estados Unidos de un comité de seguridad que manda a llamar a Sam Altman, que es el jefe, el operador, no sé cómo se llama, ¿no? El CEO de OpenAI, que están detrás de ChatGPT. Entonces está Sam Altman, está Gary Marcus, que es un investigador que viene de las neurociencias, de la psicología, y está Christina Horowitz, creo que se apellida, que tiene que ver con cosas de ética, comités de ética de IBM, de la compañía. Entonces ellos tres se presentan ante el Senado para pedir ayuda, ¿no? Al Senado, para decirle, por favor, ayúdenos a regular esto. Ellos, los que lo están creando, están diciendo, necesitamos ayuda del gobierno para que se regulen estas tecnologías. Porque si no, Sam Altman, o el OpenAI, ¿no? el creador y uno de los grandes pensadores y creadores de estas tecnologías, dice, si esto se va mal, se va muy mal, ¿no? Si esto toma una dirección incorrecta, nos puede ir muy mal. Entonces, ¿qué más podemos esperar? O sea, ¿qué otra cosa nos puede indicar que esto puede salir mal, ¿no? Y refiriendo a lo que tú decías, hablan de un ejemplo, de uno de los senadores puso el ejemplo de un sistema que es capaz, no recuerdo bien los detalles, pero creo que es capaz de predecir las tendencias de voto de poblaciones, ¿no? Con sus comportamientos. O sea, usando sus comportamientos puede predecir sus acciones en términos de votaciones, ¿no? Entonces, la forma en la que, entre comillas, comprenden cantidades masivas de datos que para humanos no van más allá de lo que podemos hacer, contiene bastante, ¿cómo se dice esto? Son muy buenos, ¿no? Tienen un índice muy alto de eficacia, digamos. De eficacia, así es. Entonces, yo siguiendo las recomendaciones, ¿no? No sé si conociste este documental que salió hace unos años que se llama The Social Dilemma, el dilema social. ¿Sí lo viste? Habla de las redes sociales, sí, ¿no? De los peligros, etcétera. Los chavos que lo hicieron se llaman Tristan Harris y Asa Raskin. Ellos son los creadores de este documental. Ellos forman después lo que se llama el Centro para Tecnología Humana. Y hace unas semanas sacaron un nuevo documental, bueno, una charla que se llama El Dilema de la Inteligencia Artificial, ¿no? Y ellos hablan de todos los riesgos posibles que puede tener el uso de estas tecnologías. ¿Y quién más que gente como ellos, ¿no? O sea, los expertos diciéndonos, esto es peligroso, ¿no? Entonces, el mensaje es, hay que tener mucho cuidado, hay que ponernos las pilas como sociedad. Es muy común que la preocupación de la población en general sea, ay, los niños ya no necesitan hacer su tarea porque se la piden a ChatGPT y la hacen, ¿no? Eso es irrelevante. Pues es muy pequeño comparado con los riesgos que podría suceder, ¿no? O sea, por ejemplo, por ponerte un ejemplo un poquito más peligroso, estas tecnologías con el que te decía yo hace ratito de tu voz, si tu teléfono te pide tu voz, si tu banco te pide tu voz para autentificarte, eso ya es irrelevante, ¿no?
O sea, una de estas tecnologías lo hace sin problema. Te pide tu rostro, estas tecnologías lo hacen sin problema. Todo lo que tenga que ver con autentificación a través de interacción digital, olvídalo, ¿no? Ya no sirve. Todo lo que tenga que ver con producción de código, ¿no? Para si quieres seguridad nacional, se puede ya hacer cosas que van más allá de nuestra imaginación, ¿no? Estos chicos que hacen este documental y esta charla comentan que para poder hacer la charla tenían que estar súper actualizados porque literalmente cada día o cada 2 días sale algo que dices, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo hicieron eso, no? Literalmente cada día, cada 2 días sale algo que dices, wow, ¿no? La semana pasada el tópico principal era, o sea, el rumor más grande y peligroso era que los modelos abiertos, o sea, los que son de fuente abierta, que está haciendo la gente afuera de las compañías, muy pronto van a lograr sobrepasar los modelos cerrados. O sea, ChatGPT y BART, si quieres, que son los más famosos, ¿no? O sea, el de Google y el de Microsoft, ¿no? Ahora, OpenAI, y lo decía ayer Sam Altman, fue creado y es una compañía sin fines de lucro, ¿no? Pero resulta que Microsoft le invirtió hace, no sé, 3 semanas, no sé cuántos millones de dólares, ¿no? Entonces ahora pues ya dependen de las decisiones de Microsoft, ¿no? Riesgos más cercanos a nuestro corazón, si quieres. No sé quién fue el que tuvo la gran idea de, seguramente fue Meta, sí, creo que sí. O sea, Facebook, todos los que están detrás. De poner en el Snapchat, creo es, no conozco las tecnologías, perdón, pero creo que sí fue Snapchat, tienes tu lista de amigos y ahora decidieron ponerle como amigo uno que se llama Mi Inteligencia Artificial, ¿no? Entonces tu amiguito, tú puedes chatear con tu amiguito. Entonces estos chicos, Tristan Harris en esta charla, dicen cómo le empiezan a decir al chat, al bot, ¿no? Que es artificial, ajá, mi amigo, le empiezan a decir, pues yo sabes que tengo 13 años y pues este chico me invitó a salir, ¿no? A mi cumpleaños, una cita pues acá romántica, pues solo tiene 38 años, ¿no? Y el chat le empieza a decir, pues qué buena onda, pues lleva velas, ¿no? O sea, él le está dando consejos de cómo hacer esta cita de un menor de edad con una persona de 38 años, ¿no? Entonces son riesgos que están ahí, que los avientan así, sin lo que tiene que tener como de seguridad, ¿no? Para los usuarios. Está peligroso y más, ¿no? Si entiendo lo que planteas, será probablemente mi resistencia y estoy jugando al abogado del diablo. Pero entonces el problema no está en el recurso, está en nosotros. Como siempre, claro. Es decir, la idea de regular es regular los usos de la tecnología con ciertos fines y bajo ciertos parámetros, porque el riesgo no está per se en la inteligencia artificial aún. Primero me gustaría hacer como algo claro que es un error, obviamente, que todos tenemos. No son inteligencias artificiales, o sea, así se les llama, pero no son inteligencias artificiales. Incluso los mismos creadores les llaman modelos, ¿no? Porque no son inteligencias artificiales. Entonces sí se usa mucho el término de, una inteligencia artificial hizo esto, ¿no? Creó este dibujo o esta canción. Pero son modelos que hizo un humano. Son modelos, si quieres ser más exacto, son largos, ¿cómo se llama? Grandes modelos de lenguaje, ¿no? Yo creo, y coincido con, te digo, lo que se oyó ayer en el Senado, en el Congreso, en los comités estos de seguridad, lo que dijeron estos cuates y lo que hemos venido hablando en otras plataformas, es bilateral, ¿no? Y ellos usaban ayer la analogía de las etiquetas de nutrición, ¿no? O sea, si tú ahorita te metes a ChatGPT, no te dice lo que generes no es tuyo, ¿no? No te dice puede haber información que está mal. No te dice puede haber información que está sesgada, ¿no? Entonces, si tú eres un usuario que sea naif, ¿no?
pues no sabes. Tú vas a creer lo que te está diciendo y crees que es factual, que es real, ¿no? Que son datos reales, ¿no? Pero te puede generar citas falsas, te puede mandar artículos de periódico que no existen, ¿no? Entonces, por parte de las compañías, y lo mencionaban ellos también ayer, sí se necesita hacer una especie de, ok, si quieres usar esto, va bajo estas circunstancias, ¿no? Con estos peros, ¿no? Va con, puede ser información falsa, puede ser información sesgada, puede ser un montón de cosas, ¿no? Incompleta, lo que gustes. Eso no se sabe, eso no te lo dicen ahorita, ¿no? Es el equivalente a la tabacalera diciéndote, te puedes morir si usas esto, ¿no? No te lo dicen, no te lo decían hace 30 años, ¿no? Porque pues estaban haciendo patos, ¿no? Ahora lo tienen que decir a fuerza. Entonces, es el equivalente. Lo mismo con las redes sociales, ¿no? No te dicen todo lo que puede venir de su uso. Falta regulación de parte de las compañías. La otra que tiene que venir de parte de las compañías, y también lo mencionaban ayer, y es un problema de este tipo de modelos, es transparencia, ¿no? Transparencia en el sentido de, primero, ¿qué datos se están usando para entrenarse? Nadie sabe. O sea, ChatGPT dice, sí, usamos todo esto, pero en realidad no sabemos qué datos son los que se usaron. ¿Se usó material que tiene derechos de autor? Probablemente sí, y no se sabe, ¿no? Transparencia en los usos. Decía una de las señoras ayer, cualquier usuario, cualquier consumidor tiene derecho a saber si está lidiando con un agente o con un humano, ¿no? Porque ahorita tú en Estados Unidos, no sé aquí si se usa o no, en Estados Unidos pides un préstamo y no te analiza a un humano, te analiza a un algoritmo, ¿no? Que decide si te pueden dar el préstamo o no. Si te evalúan para tu ascenso en el trabajo, te evalúa una máquina, no un humano. Entonces, dicen ellos, se necesita transparencia en que todos los consumidores deberían tener la opción de que si quieren tratar con un humano, pues la tengan, ¿no? Y eso viene de parte de las compañías también. Entonces es como bilateral. Obviamente también los usuarios, pues como comunidad, como sociedad, pues necesitamos un montón de educación, ¿no? Hasta si tú quieres gente que dice, pues le voy a dar a ChatGPT mi artículo para que me escriba el resumen, ¿no? Eso es ético, eso está bien, sin ponerlo ahí en el artículo, sin decir. Hace 2 semanas unos investigadores publicaron un artículo y a la hora de copiar las conclusiones se les olvidó borrar una cosa de regenérame la respuesta, ¿no? Que es una cosa que pone ChatGPT cuando le pides algo, ¿no? Te da la respuesta y después te dice, tienes la opción de no me gustó, regenérame la respuesta, ¿no? Entonces les olvidó quitar eso de su artículo y lo publicaron tal cual, ¿no? Pues obviamente los revisores dijeron, pues, siquiera quítale eso, ¿no? ¿Qué tan ético es eso, no? Eso sí es de los usuarios, eso sí es educación de la sociedad, pero es de ambos lados, ¿no? La Unión Europea está muy estricta en eso, en términos de qué están usando. Si no nos pueden garantizar que no están usando datos personales de los humanos, no vamos a poder darles licencias para que se usen, ¿no? Como te decía antes de que comenzáramos, es un esfuerzo que se tiene que hacer de manera internacional y que es urgente, ¿no? Porque ya hay un montón de bichos que están allá afuera y no sabemos qué hacen, no sabemos cómo se entrenaron. En Europa se preocupan mucho por la huella de carbono, ¿no? O sea, entrenar GPT-3, el último que hicieron en OpenAI, te toma la energía de una pequeña ciudad europea, ¿no? De un año. Entonces, ¿sirve? ¿Para qué sirve? ¿Qué valor tiene como especie? ¿No? Y de ahí te puedes brincar a otras cosas como el proceso creativo, ¿no? Como decía Nietzsche, o sea, si nosotros le damos el valor como humanos, como la especie actual que somos, a
el proceso creativo, y eso es lo que somos, a lo mejor estas cosas no lo quitan, ¿no? Porque ¿para qué quieres pintores o fotógrafos? No sé si te enteraste también hace 3, 4 semanas, un fotógrafo a propósito mete una foto creada por uno de estos modelos a un concurso de fotografía internacional, al de Sony, y ganó el primer lugar, ¿no? Y ya que lo hizo dijo, ¿qué onda con esto, no? Tenemos que tener una discusión acerca de qué queremos como especie, casi casi, ¿no? Si necesitamos un concurso de modelos y un concurso de humanos, porque a juzgar de la gente que estaba en el panel que dio el premio, esta foto valía más que cualquier otra que fue generada por un humano con todo su esfuerzo, ¿no? Entonces el proceso creativo es el que está siendo minado, ¿no? En términos de esa parte que hablamos de derechos de autor y todo lo que tú quieras, el proceso creativo es el que se ve más afectado. Pero como te decía hace rato, es uno de los riesgos y de los problemas, en mi opinión, más pequeños, ¿no? Hay problemas fuertes que se pueden venir, que ni siquiera nos los podemos imaginar, ¿no? O a muy largo plazo. A ver, fraudes electorales ha habido con o sin ChatGPT. Sí, claro. O sin estos sistemas o modelos de representación y de operación. Toda la cuestión de la estrategia militar en términos de seguridad y operación, sobre todo la nuclear, ha estado fundamentada en estos sistemas porque una falla humana puede desencadenar una confrontación en que me aventaron el misil de tal lado, y esto lo hacen sistemas de otra naturaleza que predicen si es posible que se haya lanzado tal ataque o no, con un cierto grado de confiabilidad, valga el terminejo. Recuerdo que se publicó por un francés un libro y un artículo que metió a una revista arbitrada, inventó todos los datos y además intituló el trabajo así como el mito de la gravedad. Eso depende de la voluntad del ser humano. Se lo publicaron y después les mandó un artículo diciéndole que era una basura lo que hacían porque los engañó. Claro. Digo, eso lo hizo un humano, publicó el libro en francés, ¿sí? Después se publicó el artículo en inglés. Manuel Aguilar, que lo debes conocer, lo ha utilizado en sus clases para ver este asunto de la dimensión ética. Pero eso devuelve el problema a nosotros, sí, claro, no a la tecnología. Los usos de la tecnología, pasa lo que con Albert Einstein y las viejas discusiones con Enrico Fermi, si ellos son los responsables de los usos que se le dieron al conocimiento en física teórica y en matemática, a propósito de la energía nuclear y de la fisión nuclear. Pero como te decía, son dos niveles, o sea, sí tienes razón, definitivamente, pero, o sea, Einstein dijo, puta, con esto se pueden hacer cosas bien malas, ¿no? Sí. Y esto ahorita no lo dicen. O sea, ahorita te ponen todos estos modelos y nadie te dice qué puede pasar. Es así como, pues ahí están, ¿no? Entonces, no sabemos. Y la otra es... Trump decía de Rusia que les hicieron el fraude desde Moscú con la tecnología, ¿no? Ajá. Sí, pero, o sea, a ver, es que esto va a niveles o sea, son muchísimas rayitas más a lo que conocemos. Creo que eso es lo que es difícil de capturar, ¿no? Porque las capacidades son muchísimos grados mayúsculas mayores de lo que conocemos, ¿no? Entonces sí, obvio, pues ha habido fraudes y también ha habido el fraude que mencionas el fraude que mencionas de estos autores, de este autor, sí, obvio, pero fíjate, hay una editorial gringa que publicaba, que tenía una convocatoria para publicaciones que era abierta. Tú podías mandar tu cuento corto y pues era todo esto de, pues para que haya más gente que no tiene que ir por todo este proceso editorial y bla, 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 ¿no? Entonces recibían muchos artículos y rechazaban, no me creas los números, pero algo así como 10 al mes porque pues eran plagios, ¿no? Así se veía que eran plagios y tenían un comité que revisaba eso. Entonces, en enero de este año reciben tantos artículos y rechazan 10, ¿no?
en febrero se pone de moda usar estas tecnologías para generar artículos, tienen que rechazar algo así como 200. Entonces, imagínate que de un mes de 10 a 200, el número, ¿no? Lo que tuvieron, o sea, terminaron que hacer es cerrar la convocatoria, porque no tienen la capacidad para revisar tanta basura que les llega creada por estas herramientas, ¿no? O sea, la semana pasada se descubrieron 50 granjas que están generando contenido para generar comerciales, ¿no? En páginas. O sea, 50 granjas que están generando texto que parece que es real, pero para no poder jalar comerciales a plataformas, ¿no? Entonces, sí, eso también ya existía, ¿no? Pero los órdenes de magnitud en los que son muchísimo, muy altos, ¿no? Entonces, si dependías de la inteligencia artificial, que no es tan exacto, por decirlo de alguna manera, pero bueno, dependías de sistemas tecnológicos para predecir un ataque nuclear o lo que tú quieras, ahora, entonces todo eso es hackeable de una forma muchísimo más sencilla, ¿no? Entonces, sí, hay una parte que es muy fuerte, que es el uso que se le dé a la herramienta, pero hay otra parte muy fuerte de que se necesita que esas tecnologías y su aventarlas al mundo sea regulada. Entonces, la carta que mencionábamos hace ratito que se firmó no decía hay que dejar de hacer investigación en inteligencia artificial, no, decía hay que dejar de sacar estos bichos al mundo así, ¿no? Como si no hubiera ninguna consecuencias, ¿no? Hay que hacer una pausa y pensar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que puede suceder, de qué son capaces estas cosas, ¿no? Para poder empezar a pensar en regulaciones, en leyes, en una organización mundial que se dedique a, ¿no?, a revisar. O sea, hacen la analogía de la medicina, ¿no? O sea, tú no puedes decir, ay, miren, acabo de hacer la vacuna contra lo que tú quieras, se la regalo, póngansela, ¿no? No, hay un proceso de validación de esta herramienta, de este descubrimiento. Eso es lo que están diciendo aquí, ¿no? Se necesita que si voy a sacar al mundo esta cosa, se sepa que es segura, que no puede una lista de cosas, ¿no? Creo que ese es un nivel de análisis. Voy a entrar a un nivel de análisis más tangencial, que seguramente tiene que ver menos con lo que planteas, pero que objetivamente puede dificultar, obstaculizar o favorecer el proyecto que plantean ustedes, que implica, a mi entender, según lo refieres, 3 criterios: regulación, suspensión transitoria y transparencia. Son 3 conceptos que utilizaste. Una agencia internacional como la Internacional de Energía Atómica, el problema con el derecho internacional es que ahí hay otros intereses y otras lógicas. Hay acuerdos que son de aplicación inmediata y exigible. Si no lo haces, te bombardeo. Si es bombardeable el país, porque no he visto que puedan bombardear a Norcorea o a Rusia, pese a todo el asunto. Entonces otros son de aplicación progresiva, depende de las condiciones y quién arma dicho comité. Generalmente son las potencias. No voy a prejuzgar ahorita cuáles. Bajo esta lógica, el problema sigue siendo irresoluble si no se logra la internacionalización de este fenómeno en un organismo transnacional, como lo señalas. Pero, y ahí es donde veo el otro problema, los intereses, decías, por ejemplo, que Microsoft invierte ahora en alguien que no tenía fines de lucro. Pues ya quedó atrapado por la pura inversión. Hay intereses en la libre competencia en la producción de estos bichos o en el diseño de estos modelos, que además avientan sin regulación alguna para usos de quién sabe quién y quién sabe dónde. Porque ahora con un puerco celular y con un iPad ya tienes
toda esa posibilidad de manejo. El problema ahí que trasciende a lo que estás planteando, que es la función de los políticos, cómo hacerle para efectivamente regularlo. Porque el problema de fondo, según mi opinión, sigue siendo que el problema no está en la tecnología, está en nosotros los humanos en general y en particular en quienes tienen esa capacidad económica, política, de influencia y decisión para aventarlos, pararlos o no. Porque el Congreso de Estados Unidos puede plantearlo en cierto ámbito de acción. Pero más allá, en el plano internacional, pensemos China tan solo, que antes era impensable China después de la Segunda Guerra Mundial como una opción a considerar seriamente. Pues hoy el pleito con China es enorme. Rusia sigue siendo, porque todo lo que es la Comunidad Europea, a propósito de Ucrania, Estados Unidos, la OTAN y demás, son como 30 países, y Rusia es uno solo. Y no pueden ponerlo quieto, por así decirlo, con la intervención en Ucrania. Y todo el apoyo ha sido militar y tecnológico para Ucrania. Desde tecnología que identifica misiles, drones y toda esa vieja que ya el Estado de Israel lo estaba haciendo para espionaje y asesinatos selectivos. Un dron que llega y mata al que quiere. Ese peligro ya está y lo están usando ellos. Que más allá, pues la destrucción del planeta, yo no veo. Ese es el riesgo que ven. La destrucción de nuestra existencia. Ah, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, hay gente hay investigadores que, digo, esos ya son un poco más radicales, pero que hablan de la destrucción de la especie, ¿no? Sí, sí, eso es un... O sea, cuando Sam Altman dice, si esto se va mal, se va a ir muy mal, qué puedes interpretar, ¿no? El apocalipsis. Entonces, claro, ¿no? Entonces, sí es de ese nivel la preocupación. Y la otra, o sea, la regulación, te decía hace ratito, o sea, China está más estricta en la regulación de los modelos en China. La Unión Europea Pero está en China. tomando, sí, la Unión Europea está tomando pasos y el problema es Estados Unidos, que es una de las que podrías llamar grandes potencias en esta tecnología. O la gran potencia. Apenas está empezando a tomar medidas, ¿no? Entonces, el punto no es la regulación y los gobiernos y que entren y bla, es malo. No, el punto es cuándo lo van a hacer. O sea, se necesita. Nos guste o no, tiene que haber un organismo internacional que lo haga. Porque si no, pues es un relajito de cada quien, ¿no? Y sí, tiene que haber una regulación. Decían ayer ellos, nosotros, eso está fuera de nuestro pago, ¿no? O sea, nosotros no podemos meternos a eso, no sabemos de política, eso es bronca de los senadores, ¿no? Pero, a ver, lo que decías tú hace rato, que el libre mercado y que la libre competencia, es lo que decían ayer los senadores. A ver, nosotros estamos muy sacados de onda porque es la primera vez que viene una industria a rogarnos que la regulemos. No sé si eso es un cambio de paradigma. Para mí es algo muy fuerte, ¿no? Y ellos lo dijeron hace 2 años que tuvieron todos estos encontronazos con las personas de redes sociales, ¿no? Con el de Twitter, con el de Facebook, y fueron ahí a pelearse. Y lo que les dijeron, o la conclusión fue, dennos aire, ¿no? Para respirar y para desarrollar este comercio, esta tecnología. Y los senadores dijeron, eso hicimos, ¿no? Y nos dimos cuenta que fue un error. Bueno, ahorita regresamos a eso, ¿no? Dicen, nos dimos cuenta que fue un error. Los dejamos libres, los dejamos que respiraran y fue una decisión muy mala, ¿no? Y 2 años después viene esta gente de tecnología y nos dicen, por favor, regúlennos, ¿no? Por favor, díganos cómo podemos hacer que esto no se salga de control. Entonces, sí marca un cambio de paradigma bastante fuerte, ¿no? Y regresando a lo que dicen estos chavos, Tristan Harris, del Centro de Transferencia, ¿cómo se llama?, de Tecnología Humana, dicen, el primer encuentro de la humanidad como especie con las redes sociales, perdón, con la inteligencia artificial, fue el experimento de las redes sociales, ¿no?
que nos ofrecían A, B, C y D. Sí, nos lo dieron. ¿Al costo de qué? Unos costos inimaginables. Y dicen ellos, perdimos, ¿no? O sea, la especie perdió, ganó la inteligencia artificial. Podríamos meternos en esos rollos en otra charla si quieres, pero dicen, perdió la humanidad, ¿no? Es lo que se llama, eso se llama, o le llaman ellos, inteligencia artificial como en modo curación. Curación como una exposición de arte, Sí. ¿no? O sea, tú La curas curaduría. la curaduría de tus redes sociales. Esa lucha contra la inteligencia artificial la perdimos como especie. La segunda encontronazo con la inteligencia artificial es lo que ahora se llama inteligencia artificial generativa, ¿no? Porque genera cosas. Entonces, estamos en el punto en donde o hacemos algo rápido o también vamos a perder esa, como especie, esa lucha, ¿no? Indudablemente es legítimo el planteamiento de la regulación, porque esta idea de la famosa libertad de mercado y de producción y denos aire para generar, etcétera, es una de las fuentes de origen de este dilema, que es un dilema ético, si así lo queremos ver, decía Elizabeth Mulato, socioético. El, el otro problema es efectivamente, somos capaces de anticipar las consecuencias de la no regulación y no transparencia de esto, o dos, sigue siendo también especulativo en el modelo de, pudiera ser que nos lleve a la destrucción, no, o sea, pero pudiera siquiera ser toda la práctica de la nueva medicina nuclear está también sostenida en este tipo de modelos. O sea, ni siquiera podemos predecir de qué son capaces, ¿no? O sea, de qué son capaces estos bichos. El problema, o sea, yo no estoy diciendo hay que dejar de hacer, ¿no? O sea, al contrario, es un problema de hay que detenernos a pensar, ¿no? Hay que detenernos a intentar, no podemos crear leyes para algo que todavía no sabemos qué es, ¿no? Decían unos investigadores, no se crearon leyes de privacidad hasta que se masificaron las cámaras digitales, ¿no? Entonces fue cuando se creó la ley de la privacidad, de no me puedes tomar una foto y ponerla, bla, 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 ¿no? Pero fue hasta que pasó, ¿sí? Obviamente no podemos hacer leyes para algo que no sabemos qué va a ser, pero el problema es que o sea, yo creo que el problema principal es este de, se están aventando, ¿no? Sin etiquetas. O sea, estás aventando refresco sin decir que tiene azúcar, mucha ¿no? azúcar, potasio, ¿no? Etcétera. Entonces, ese es el problema. Y obviamente tienes toda la razón en que hay un peso muy fuerte en los usuarios, lo que pueden hacer con la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí el problema es ese, ¿no? Los usuarios, perdón, las compañías no te dicen qué es, no te dicen, igual que sucedió con las redes sociales, no viene una letra chiquita que te dice, con esto te puede pasar bla, 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 ¿no? O puede haber estos efectos en niños que tal, ¿no? Eso nunca ha salido y no sabemos si va a salir. Entonces, hacemos ese equivalente, ¿no? Lo estamos haciendo bien, ¿qué se podría hacer mejor? Y el problema principal que te decía es que hasta hace unas semanas no había nada, ¿no? Nadie decía nada, no se sabía. Pero esto ya tiene, o sea, ahí viene el siguiente problema. Esto es súper rápido, ¿no? O sea, ChatGPT-3 salió en noviembre del año pasado. O sea, apenas hace, que 4 o 5 meses, ¿no? Medio año, ponle. Y todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces vamos a hacer algo, pero ya, o sea, todos se tienen que mover, porque así se está moviendo la tecnología. Súper rápido se está desarrollando. Necesitamos ya ponernos las manos a la obra, ¿no? Y no solamente son las compañías, son los gobiernos, son los usuarios, los investigadores, ¿no? Cuando hablamos de usuarios, hablamos de dos tipos de usuarios. Uno es el usuario como cualquier mortal, tú y yo, que le pone al celular
su cara para que el banco, Claro. y que además con la voz dice, hola, mi banco eres tú. Y con eso ya te identificas. Si eso cualquier mortal lo utiliza, pues tu seguridad financiera, tu seguridad personal está liquidada. Pero ese no es un defecto de la tecnología, quiero insistir. A lo mejor No, soy un claro. defensor de la tecnología, es un defecto de nosotros los humanos y los Sí, intereses. claro. Pero es que es la misma responsabilidad si te digo, bueno, pero ¿qué tanto usas las redes sociales, no? ¿Estás consciente de A, B, C y D? Hay países y hay personas que no las usan, ¿no? Aunque existan. Y sucede ahorita lo mismo, o sea, yo nunca he usado el ChatGPT, ¿no? Como un problema o Ni yo. una cuestión como de conciencia de lo que estás generando al usarlo, ¿no? Tanto hasta si tú quieres que una sesión de 1 hora con ChatGPT ocupa 2 litros de agua, ¿no? De enfriamiento en un GPU en un lugar en California que ni siquiera conozco, ¿no? Entonces, todo eso como usuarios y como personas responsables, ¿no? Pero lo volvemos a echar al usuario, ¿no? Y sí, hay un fuerte componente de eso, pero creo que falta todo lo demás también. Sí, el otro es el usuario político de Estado. Ah, claro. Sí, porque no es lo mismo yo mortal que pone eso, que yo, vaya el conceptejo eufemístico delincuencia organizada, porque no ubico con la delincuencia desorganizada, de cuello blanco o no, la que gustes y mandes. Claro. Un sistema bancario que entra en quiebra, como el último que acaba de entrar en Estados Unidos, que lo tuvieron que rescatar a los dos bancos. En el fondo muchos de esos fenómenos son realizados con el apoyo de esa tecnología. Pero el problema no está en la tecnología, está en los usuarios, pero no en el usuario que ha perdido, porque venta de datos personales, hasta en Tepito los hayas. Sí, claro, pero a ver, es que el equivalente es que dijeras, ah, es que hay compañías que te venden uranio, ¿no? Por si quieres hacer una bomba. No es mi problema, ¿no? Porque yo nada más te la vendo. Sí. Es problema del usuario si él quiere hacer una bomba, ¿no? Y si me lo cobra para ello. Entonces, así de, bueno, es que ahora todos estos modelos, pues es el equivalente. A ver, nada, pues vamos a regalar bombas, ¿no? Son gratis. Pero no las vayan a usar mal. Son bien buenas si las usan para curar el cáncer, pero no las vayan a usar mal. Entonces, es el equivalente, ¿no? Necesita haber una regulación, necesita haber etiquetas. Transparencia, dices. Transparencia es en otros sentidos. Transparencia es necesitamos saber qué se está usando para entrenarlos, qué tipo de datos. Y veracidad, ¿no?, de la información. Para saber si hay veracidad de la información, ¿no? Pero es en ese sentido. Son 3 cuestiones las que planteas, las que plantea la carta. Uno, regulación, en lo cual podemos coincidir. No es cancelación de la investigación, no, claro que no, ni del desarrollo tecnológico, porque tiene otras implicaciones. Claro. 2, veracidad en la información, y 3, transparencia. Sí, sí, sí. Los datos que obtienes con el ChatGPT pueden ser falsos, ¿eh? Claro. Pueden ser sesgados. No son deliberadamente sesgados por el ChatGPT. No, están sesgados no por tiene los intención, propios datos. Por los propios datos, y la probabilidad de que se sesguen es significativa. Valga lo que acabo de decir, casi como para un comité de bioética y un comité académico de área. ¿Sí? Pero el problema de fondo sigue siendo el de los intereses de los usuarios institucionales, sean delincuenciales o no. A diferencia de los usuarios, llamémosle así, individuales. ¿Sí? Tenemos la persona física y la persona moral. Las otras serían las personas morales. Pero pensemos en Snowden y estos que han penetrado los sistemas de seguridad del Ejército Federal Mexicano y de los archivos secretos de Estados Unidos. Los violaron con sistemas de estos.
No. 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 No, o sea, yo... Sí, no. Tengo información que no puede salir, pero no. Tengo claro, Lo dejamos así. Lo dejamos así. Pero lo que es claro es Lo que es claro es que sí, ahora se podría hacer pero es que ahora ni se necesita, ¿no? O sea, ahora puedes generar cualquier tipo de... Apenas hubo uno de un caso civil que se creó en Estados Unidos donde acusaban a un maestro, a un profesor de una universidad de acoso sexual, y todo esto estaba construido con uno de estos modelos, ¿no? Y estaba apoyado en un artículo del Washington Post o del New York Times, no sé de cuál, que también estaba inventado, ¿no? Pero tenía sus referencias a ese artículo y todo, ¿no? Entonces la realidad se vuelve... virtual. No, se vuelve inagarrable, ¿no? O sea, ellos hablan de una desaparición de la realidad como tal, porque se vuelve muy difícil saber qué es lo que es real y qué es lo que no es real, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y sí, obviamente se están inventando, se están creando, ¿cómo se llama? Tecnologías que te pueden decir, pues esto fue real o fue creado por un modelo, pero es una carrera armamentista, ¿no? Porque entonces el siguiente modelo, o sea, tú le puedes decir a ChatGPT, créame un texto acerca de la producción del mezcal, ¿no? Para que te llegue al corazón, ¿no? Entonces ChatGPT te lo crea y luego dices, lo voy a meter a esta herramienta que me dice si es real o es creado por un modelo, ¿no? Lo pones y te dice, no, hay 40%, 50, 60 de probabilidad que fue creado por un modelo. Entonces regresas con ChatGPT y le dices, ¿sabes qué? Este no se ve muy real. Créame uno que pueda engañar a la herramienta que revisa si es creado por ti o no. Entonces te crea la siguiente versión, se la das al que checa y te dice, no, este es 90% seguro que es de un humano. A ver, planteaste un problema que en psicología cognitiva y en diagnóstico de autismo se utilizó. Una prueba que consiste en que pones a una persona en un cuarto. La prueba sí la pasa. ¿Sí? De la canasta y la pelota. Exacto. No, además de la prueba de que estás hablando con un humano o estás hablando con una máquina. Como un Turing. Es la prueba de Turing. Sí, pues eso ya. Y esa prueba de Turing es viejísima. Sí, claro. No, pero la de autismo, la de la pelota y de Mary, que sí, esa es la atribución de teoría del engaño táctico. Esa prueba la pasa el ChatGPT. O sea, hay otras pruebas que son un poquito más complejas, de sentido común, ¿no? Que han hecho filósofos, etcétera, en donde sí ya se quiebra, ¿no? El modelo. Pero esas cosas son sobre todo en emociones. ¿no? Sí, son jueguitos que nos sirven para, o sea, la discusión que tienen algunos investigadores entre que si es inteligente o no es inteligente. Eso, para mí, desde mi punto de vista, es irrelevante. Está divertido, ¿no? Pero son discusiones de café, ¿no? O sea, regrésate a los 80s y lee El Cuarto Chino, ¿no? Y ya, deja de molestar, eso ya pasó, ¿no? O sea, no te digo a ti, sino esta discusión es... Sí, porque empieza con la prueba de Turing. Luego empieza con la prueba de Salillana, ¿qué es eso? La niña sale, no ve que le esconden el objeto, regresa, ¿dónde cree que va a estar? Sí, claro. Esas pruebas las pasa ChatGPT, pero claro. de risa. Pues un autista no. Y eso que opera lógicamente en ciertas etapas de su desarrollo, y algunos. Pero esto implica entonces reconocer que por lo menos el planteamiento parece legítimo y sólido. Regulación, veracidad y transparencia. Esa es la naturaleza del planteamiento y no como nos lo han venido planteando. Una suspensión transitoria de la investigación. No, o sea, de creo un año, que eso lo dice quien no leyó la carta, ¿no? O sea, eso no existió. Eso lo dijo, por ejemplo, hace 8 días, el fin justifica los medios. Sí, no, o sea, lo que se hizo fue una carta en donde se pide la suspensión, o sea, se pide que no se entrenen más modelos,
que no se entrene un ChatGPT 4, ¿no? O 5, Sí, hasta que no se sepa qué N. está pasando, ¿no? Sí. Pero Una es diferente, suspensión transitoria. es diferente que se suspenda el entrenamiento y que los avienten al mundo, ¿no? En 6 meses, es lo que se pedía. Pero te digo, eso fue, el fin fue causar ruido, ¿no? Y se logró, porque todos los periódicos en todo el mundo salieron a decir, uy, los científicos y Elon Musk están firmando esta carta, ¿no? Entonces tuvo Y el el efecto... filósofo que está aquí, Yuval Noah Harari, Ajá, también lo plantea. tuvo el efecto que se necesitaba, ¿no? Pero sí, obviamente es un esfuercito que se hizo y se necesita mucho más, ¿no? Mucho más que eso. Pues mira que pese a mi escepticismo con respecto a lo tecnológico per se, yo creo que el problema somos nosotros, no la tecnología, los usuarios, y no hablo de los morales y físicos ya ahora en sentido específico, pero qué bueno que viniste, porque eso nos permite entonces entrar al análisis de esto y seguir haciendo ese ruido. Claro. Porque los 3 puntos que entiendo como síntesis me parecen claros y legítimos e incuestionables. Hay que precisar estas cuestiones. Hay otra cosa que me preocupa, creo que ahora que lo mencionas, hay muchas instituciones o hay, no sé, en las redes sociales nunca falta el anuncio de ven con nosotros, te enseñamos a usar ChatGPT para la educación, para el financiero. Sí, como para neuroeducación, lo que gustes. Desde mi punto de vista es totalmente irresponsable el que se haga eso, ¿no? Es como la facultad de que pone sus anuncios en Facebook, ¿no? Y oficialmente las fechas de los exámenes, si quieres saberlas, Facebook, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? Como institución educativa, ¿cómo llegamos a eso? ¿No? Entonces te obliga a que tengas una cuenta de Facebook, ignorando todo lo que viene detrás, ¿no? Para mí es irresponsable. Entonces, todas esas charlas de, oh, ven con nosotros, te vamos a enseñar a usar ChatGPT para mejorar tus textos, es irresponsable, ¿no? Deberíamos de poder, como institución académica, ir un poquito más allá, pensar en las consecuencias, en lo que trae pegado todo eso, ¿no? O sea, como te decía hace ratito, la cantidad de usuarios que logró ChatGPT en un mes fue lo que logró, creo que Facebook en 2 años, ¿no? O Instagram. Lo que ha logrado en medio año ChatGPT es impresionante. Pero o sea, en términos de usuarios. Y he visto investigadores en psicología cognitiva, en neurociencia, que están encantados porque dicen, le digo y me hace y me representa y demás. Pero en realidad, la capacidad reflexiva, ética y la responsabilidad social, valga ese terminejo de una época de nuestra universidad, más allá de la retórica que pueda implicar, ese es un problema de responsabilidad social institucional. Claro, sí. Que nuestras universidades, no solamente esto, un chorro de cosas. Sí, deberíamos de tener un poquito más de cuidado, ¿no? Entonces, todo eso ya no lo ves con tus alumnos ni en la maestría ni en el doctorado. Claro, sí. ¿O en qué sentido? Perdón. No, en el sentido de que lo aprendan a hacer, sino más bien cómo cuidar esta dimensión ética y de responsabilidad social en la investigación. Porque tú estás en el ámbito, en ciencias cognitivas y en la Facultad de Ciencias, ¿no? No, ya no trabajamos en ciencias cognitivas. Ah, bueno, ya nada más en la Facultad de Ciencias. Y es este tipo de trabajo. Sí, no realmente, o sea, estamos un poquito separados. Sí hay gente que trabaja ahí en el centro, que trabaja los modelos de lenguaje, ¿no? Para otras cosas y en otro sentido. Pero, no, yo no trabajo ese tipo de redes ni de modelos. O sea, los entiendo hasta cierto punto, ¿no? Porque son bastante complejos, obviamente.
entiendo cómo funcionan, cómo se entrenan, los mecanismos, los algoritmos, etcétera, pero no hago desarrollo, no los uso. Sí, no, mi investigación está un poquito lejos de eso. Pues mira que llevamos 1 hora y 10 minutos. Creo que ha sido hasta ahorita interesante, algunos comentarios de datos muy alarmantes. Emanuel Álvarez, saludos, doctor Bruno. Josué Ibarra, le pides a la UAM responsabilidad social sobre el uso de la IA cuando ni siquiera tiene un reglamento de honestidad académica, bla, 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 bla. Saludos a Josué también. No lo conozco. Sí, él estaba en la maestría del ICE y estas cosas con el doctor Aguilar. Pero en realidad puede no tener unos, pero hay unos que son prioritarios. Y debiera ser prioritario, supongo. No sé si quiera cerrar con algo, doctor. No, pues nada más eso, ¿no? Yo creo que hay que tomar conciencia como sociedad, ¿no? Obviamente como institución, nosotros en la facultad estamos haciendo, bueno, en el centro, ya llevamos hemos estado haciendo coloquios. El doctor Guillermo Peinberg nos invitó hace poquito a dar una charla en la feria del libro que hizo aquí en el centro, en Cuernavaca. Tuvimos una discusión muy bonita con investigadores de la UNAM. Entonces es intentar, nosotros creo de nuestra parte es tratar de hacer un poco de ruido, tratar de hacer un poquito a la gente que se entere, ¿no? Los que no lo están, de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que podría suceder, qué podemos hacer para mitigar un poquito esto y que no volvamos a perder, ¿no? Como con las redes sociales, este encuentro con la inteligencia artificial. Entonces cualquier plataforma creo que debería ser nuestra responsabilidad, ¿no? Tratar de estar en todos estos lugares. En junio tenemos un encuentro de inteligencia artificial en el centro y también tendremos una mesa de debate multidisciplinaria con psicólogos, filósofos, acerca de estos Juan González. No. No. Hasta entre perros hay razas, doctor. Oh, perdóname, doctor, pero es que uno hasta la basura se recicla, ¿no? Se separa. Así es. Pues, doctor, no dejo de agradecerte, no dejo de agradecer a nuestros seguidores. De todas maneras, después colocaremos en nuestra página de YouTube y de Spotify el podcast y el video. Perfecto. Que los compartiremos y seguiremos haciendo ruido al respecto, porque aquí lo que importa es unir estos gritos que aparecen como San Simón del Desierto en cierta época. Sí. Nadie te escucha, pero creo que es importante alimentar la reflexión a este respecto para no dejarlo en que perdamos otra batalla más, porque hemos perdido, tú mencionaste esa, pero solamente la de la producción alimentaria y otras cosas. Sí, estas son los encuentros con la inteligencia artificial. El primero lo perdimos, ¿no? Sí, hay muchos otros que hemos perdido, sí. Pero al menos con la inteligencia con artificial. Con las pandemias, toda esa historia. Y un saludo a Larry que nos está viendo entonces por ahí. Saludos. Y a todos los que nos están escuchando. Pues muchas gracias, doctor, y seguimos en esta brega. Así es. Hasta pronto y nos vemos la próxima semana con un debate con el doctor Eliseo Guajardo Ramos y el maestro Alberto Olivares Brito sobre esa cuestión de la exigibilidad que tiene que ver con esto. ¿Cómo aseguramos la exigibilidad de tales acuerdos? Porque pueden firmarse leyes y acuerdos, tenemos muchos, pero su cumplimiento, ¿cómo se hace exigible? Dentro de 8 días, misma hora, en vivo también aquí, estaremos los tres y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.